Haciendo eco de ello, debo empezar por preguntarles, ¿saben qué significa crímenes de lesa humanidad? Temo que hay cientos o miles que habrán escuchado los crímenes de lesa humanidad, pero temo que no saben por qué se les llama así, cuáles están contemplados en la lista de dichos crímenes y quién decide si es un crimen o no. Y sé que se estarán preguntando, oiga, ¿y qué tiene eso que ver con el estudio del primer libro de Crónicas? Mucho, pero tengan paciencia para dejarme llegar hasta ahí. Empiezo por explicar que lesa, con S, significa agravio. Es como decir, si quito la palabra lesa, tendría que decir crímenes de un terrible agravio contra la humanidad. En nuestro español sería los peores crímenes que un hombre puede cometer. La lista de estos crímenes puede ser larga, pero los primeros lugares lo ocupan, entre otros, el asesinato, el exterminio, el genocidio, la esclavitud y otros parecidos. Regularmente suele ocuparse el término en derecho internacional cuando tiene que ver con crímenes políticos, crímenes de guerra y cosas parecidas. De hecho, bien saben que hace algunos años en la guerra fratricida de nuestro país, pues todavía hay algunos juicios de crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional. En fin, cualquier acto inhumano por cualquier causa, política, económica, religiosa incluso, son crímenes contra la humanidad. ¿Quién legisla esto? Bueno, hay una Corte de Pena Internacional y tampoco quiero parecer que yo sea un experto en el tema. De hecho, soy un desconocedor del tema. Estoy usando esto para llegar a este punto. No termino de entender por qué razón la muerte por hambruna, especialmente la hambruna en los niños, no es considerada como un crimen de lesa humanidad. Porque desde donde yo lo veo, si un acto atroz, horrendo, el ser humano puede cometer contra el mismo ser humano, siendo el lobo el mismo hombre, pues eso sería no dar de comer a los niños. Y si me quieren tildar de amarillista, bien, pero para mí eso es el peor agravio. Y si no el peor, uno de los peores. ¿Saben? No encontré el dato del 2018 ni el del 2019, pero tengo el del 2017. Según la UNICEF, sorpréndanse, 6.3 niños menores de 15 años murieron por desnutrición, por hambruna. 6.3 millones de niños en un año por no tener que comer. Pregunto, ¿no es acaso un horrendo agravio contra la humanidad? ¿No debería estar eso incluido en la lista de crímenes de lesa humanidad? Ya dije, no soy un experto y a lo mejor me dirán no por esta y esta razón, pero desde donde yo lo veo, lejos estoy de comparar y de sugerir siquiera remotamente que el coronavirus no es algo terrible, pero si quisiera usar números tengo que decir, si no me equivoco, hasta junio
era cerca de 500,000 de personas que habían muerto en el mundo desde que la pandemia arrancó. Dios quiera encuentren rápido alguna cura, alguna prevención o lo que sea, y que cuando el año termine ese número no supere a 1,000,000. Si en casi 8 meses ya va 500,000, oro a Dios de que eso no crezca de forma exponencial. Pero sin ser ningún alarmista y tomando los números, creo que van a estar de acuerdo conmigo que al final del año probablemente el número se acercará a 1,000,000 si sigue como ahora. Que quiera Dios que eso no suceda. Aún así, si fuera 1,000,000 y lo comparamos con los 6 millones de muertes por hambruna, ¿no les parece todavía horrendo el número? Por algo que podrían fácilmente los gobiernos del mundo detener. No pueden detener, parece ser, lo que el coronavirus está provocando, pero el hambre a los niños bastaría con que saquen unos de esos transatlánticos de guerra, uno de esos buques que cuestan millones de dólares al año para mantenerlos flotando en el océano. Vayan y deben dejarlos en el puerto. No sigan gastando esos millones y den de comer a los niños. Bastaría con que vendieran las obras de arte a los megamillonarios en precios bajos para que esos niños coman. Pero se estarán riendo de mí y estarán diciendo, pobre iluso predicador. Eso no va a pasar nunca. Por eso digo, ese es un grave delito contra la humanidad. Pero les diré uno que remotamente a la mayor parte se le cruza por la mente y que para mí debería estar también en este listado. ¿De cuál habla, pastor? Es también contra los niños. Me refiero al aborto. Otros millones. Pero dirán, eso es repetitivo. Es cierto, lo he dicho antes, pero no lo he dicho nunca antes. Y creo que debe estar en ese listado. Culpar a un niño por la separación de sus padres. Decirle a un niño que sus padres se están divorciando por culpa de él. Desde donde yo lo veo, ese es un crimen contra la humanidad. Y asústese. Son cientos de miles de casos de divorcios que registran la acusación contra un niño de ser el responsable o culpable de que sus padres se hayan distanciado o que la pareja de su mamá o la pareja de su papá se hayan dejado. Con un grito les quisiera decir a esos adultos, ¿cómo pueden tener un corazón tan duro y tan sucio como para querer culpar a niños de las decisiones de nosotros, los adultos? ¿Nunca han pensado todo el daño que esos infantes van a tener el resto de sus días sintiéndose culpables? ¿No se les ocurre? Mal está que nosotros estemos juzgando las decisiones de diputados y de presidentes cuando no somos ni siquiera capaces de tomar decisiones en nuestra propia casa en favor de nuestros hijos. Pastor, y todavía sigo sin entender qué tiene que ver esto con el primer libro de Crónicas. Bueno, ahora voy a ampliar el porqué.
¿Recuerdan que en nuestro estudio del domingo les dije que habían ladrones que robaban nuestra paz? ¿Recuerdan cuál fue el segundo en el listado que yo propuse? Culpa, exactamente. Bueno, les dije que la culpa nos roba la paz. Ahora van a descubrir o vamos a descubrir en el pasaje que nos corresponde estudiar que una de las razones o de las responsabilidades, o quizá la más grande de todas ellas, en las funciones de un sacerdote, era precisamente ayudar al ser humano a batallar contra la culpa. Sí, espero que abran sus ojos con sorpresa porque voy a repetir esto. Una de las más grandes responsabilidades del sacerdocio del Antiguo Testamento era ayudar al hombre a lidiar contra la culpa. Porque Dios sabía que la culpa malintencionada no solo le robaba la paz al hombre, sino que podía destruirlo. Por eso Dios diseñó, entre otras cosas, el sacerdocio, para decirle al hombre que Él no está culpando al hombre. Pero es muy escueto. Debo ampliar todo esto para que todos podamos entenderlo bien. Por eso, nuestro estudio de hoy se titula ¿Cómo pelear contra la culpa? Vayan al primer libro de Crónicas. Abran el capítulo 6, pero todavía no les digo el versículo porque les voy a desafiar a responder 3 cosas mientras leen las citas que estoy por darles. ¿Abrieron ya el primer libro de Crónicas en el capítulo 6? ¿Sí? Bueno, van a responder estas 3 cosas. Número 1, cuando lean los versos que les voy a citar, la primera de esas preguntas es: ¿cuál es la segunda tribu más importante en el árbol genealógico? Paren, les pregunto, ¿cuál es la más importante? La de Judá. ¿Por qué? Porque de allí viene el Mesías príncipe. Ahora la pregunta que van a resolver es: ¿cuál es la segunda tribu más importante? Después de que lean. Segundo, van a responder por qué es esa tribu la segunda más importante. Y tercero, ¿cuál es la responsabilidad más importante de esa tribu? Ahora, sé que algunos de ustedes tienen algún antecedente histórico o teológico que les va a ayudar. Las disculpas del caso no les sirve. Por favor, concéntrense en los versículos que les voy a dar, porque cuando me respondan, deben responderme con la Biblia, no con su conocimiento o con su antecedente histórico. Deben responderme con estas citas las 3 cosas. Las repito, por si alguno de ustedes se perdió en las preguntas. La primera es: ¿cuál es la segunda tribu más importante en este árbol genealógico? No solo me vaya a decir el nombre, demuéstreme que es la segunda más importante. Segundo, ¿por qué es la más importante o la segunda más importante? Y tercero, ¿cuál era la responsabilidad más grande de esa tribu? Bueno, ¿cuáles son los versículos que van a leer? Capítulo 6, verso 1, póngale un chequecito. Verso 48, póngale otro chequecito. Y luego, el capítulo 9, van al verso 1 y al verso 2.
Listos. Resuelvan el cuestionario. Yo haré 2 minutos de pausa, dándoles la oportunidad de que todos respondan en su Biblia. ¿Alguien tiene las 3 respuestas ya? No. Sí. ¿Y en internet las escribieron, Jenny? Sí, pusieron. No, no me pongas aún. Bueno, paren todos. Aún si no resolvieron alguna, déjenla para que puedan entender todo el contexto. ¿Recuerdan cuál es la intención de este cronista respecto al árbol genealógico? Para recalcar el linaje mesiánico. Por eso dejó el árbol en cualesquiera ramificaciones y se concentró en qué cosa, en primer lugar, en los estudios anteriores, en las 12 tribus, en los 12 hijos de Jacob. Inmediatamente ignoró a 11 y se quedó con Judá. Pero ahora parece descuidar por un rato la tribu de Judá y retoma otra tribu, que obviamente es la segunda más importante. Y la pregunta ahora que deben responder es: ¿cuál es esa tribu? ¿Qué pusieron en internet? Leví. Ok, es Leví. ¿Ustedes todos encontraron Leví? Ahora demuestren con otro argumento de esa lectura que esa es la segunda más importante. En el capítulo 9 que sale que los primeros que se fueron transportados a Babilonia fueron esas 2 tribus, porque cuando transportaron a Babilonia... Exacto. Otro fuerte argumento. Dice que los primeros que poblaron la ciudad santa eran los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. Algo así como decir, no podemos seguir si no ponemos la base de esta sociedad. Y la base de esta sociedad es el sistema religioso. Y el sistema religioso depende de los levitas. ¿Hay alguna otra cosa que registre obviamente que era la segunda más importante? ¿Decías, Jenny? Pusieron porque dice que fueron puestos sobre todo el tabernáculo. Porque fueron puestos sobre el... Bueno, eso ya lo hemos dicho. Pero hay otra cosa obvia. ¿Notaron ya cuántos capítulos le dedica a ese árbol? Mucho más que a todos los demás.
eso nos deja fácilmente decir, wow, esto debe ser importante. No le dedica tanto espacio a ninguna otra tribu, exceptuando al linaje mesiánico. Así es que eso nos lleva a otra importante razón del por qué esa es la segunda tribu más importante. Ahora díganme la principal función de esta tribu. De que el sistema religioso funcione correctamente. Que funcionara el sistema religioso, eso lo estás inventando, no lo dice ahí. Tenés razón, pero no lo dice ahí. Ajá. ¿Nadie respondió eso? Llevar todo el ministerio del tabernáculo. Estás muy cerca, pero no encontraste la razón. Encargado de la vida espiritual. Encargado de la vida espiritual, eso es el contexto, no la respuesta en la Biblia. Cuidar las cosas del templo. También es contexto. Lo que ahí dice, les voy a dar la pista, ya que igual que el acertijo, muchos caminan por pistas. Encuéntrenla en el verso 49 del capítulo 6. Sí les dije. 48. Ah, bueno. Encuéntrenla en el 49 entonces. Mil disculpas. ¿Qué función principal los levitas hacían en favor de todo el pueblo de Israel? Ministrar. Los sacrificios. Ministrar. Están inventando. Lean lo que ahí dice. Ellos oficiaban las expiaciones por todo el pueblo. Así es que si no lo sabíamos antes, ahora debe quedar como doctrina. ¿Cuál era la función principal de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Respondan. Expiación por el pueblo. Ahora, aquí viene el punto. ¿Cómo se traduce expiación? ¿Qué es el verbo expiar? ¿Cómo se traduce a un simple español? Bueno, triplemente atentos. Expiar es la eliminación. ¿Saben de qué? No, no es de los pecados. De la culpa. Sorpresa, ¿eh? Expiación es la eliminación de la culpa a través de un chivo expiatorio o un tercer ente, que en este caso, o en nuestro caso, sabemos quién es el chivo expiatorio, pero en el Antiguo Testamento habían dos entidades que se sumaba a un chivo expiatorio: Dios, el pueblo de Israel, y el chivo expiatorio era literalmente un becerro. El sacerdote era el que oficiaba entre Dios y el pueblo y mitigaba la culpa a través de los sacrificios de ese chivo expiatorio. En nuestro caso, nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor y Salvador, y además es nuestro chivo expiatorio. Así que si ahora les pregunto, además de darnos salvación y vida eterna, además de ser el Consolador, de haber enviado al Consolador, además de ser nuestro Dios, ¿cuál es una de las principales funciones de nuestro sumo sacerdote? Quitarnos la culpa. No debemos decir expiar la culpa, porque eso es redundante. Expiar es eliminar la culpa. Una de las funciones del sumo sacerdote y salvador nuestro, una de las tantas cosas que Él hace para nosotros,
es precisamente quitar nuestra culpa. ¿Cómo demuestro eso? Sabemos que nuestro Señor murió en la cruz y se hizo culpable en lugar nuestro, para hacernos libres. Todos sabemos eso, ¿verdad? Bueno, Señor significa entonces que como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, fuiste a la cruz para que ya no fuéramos culpables. Pero resulta que muchos estamos peleando contra la culpa, que nos roba la paz. Bueno, aquí va la segunda parte de nuestro estudio de hoy. ¿Cómo entonces peleamos contra la culpa si ya tenemos a un sacerdote que nos ha librado de ella? Porque seguimos peleando contra ella. Para definir eso, en nuestro estudio de hoy, vamos a responder 3 preguntas. Una, ¿qué es la culpa? 2, ¿cómo se divide la culpa? Oiga, ¿hay algún tipo de clasificación? Sí, lo hay según el maestro Charles Stanley. Y yo voy a ocuparlo para fines de nuestro estudio. Y tercero, ¿cómo peleamos contra esa culpa? Bien, diría yo que hasta este punto, aun cuando es importante lo que hemos aprendido, lo que falta se vuelve doblemente importante porque nos va a dar alivio contra la culpa. Empecemos por definirla. Falta o delito que comete una persona contra la legislación establecida. Esa es la culpa. La falta que grita el delito que hemos cometido contra una legislación establecida. Pregunto, ¿es un delito matar, asesinar? Bueno, entonces los que matan sienten la culpa de haber matado. Y aun si no la sienten, son culpables. Me sorprende que aquellos que culpan a los niños de los divorcios, en lugar de sentirse ellos responsables, proyecten la responsabilidad a niños sin culpa. Pero como en nuestra legislación eso no es un delito, no sienten culpa. ¿Me di a entender? En nuestra legislación es un delito que niños estén muriendo por hambre. No. Así que después de este culto vamos a ir a comer, o ya comimos. Sí, ya cenamos. Pero después vamos a ir a comer un pequeño aperitivo extra. Una fruta o qué sé yo. Yo no soy culpable que esos niños estén muriendo. Así es que, como no hay ninguna legislación que me diga que soy culpable, yo no siento culpa. Creo que esto es lo más parecido a lo que C.S. Lewis llama en su libro Mero Cristianismo. ¿Recuerdan cómo llama a esto Lewis? Ley natural. Ley natural. Exacto. O nuestra ley moral, que también usa ese nombre Lewis. O conciencia. Algo que está ahí para decirnos que rompimos algo. Y no sabemos quién puso eso. Bueno, los que tenemos fe en Cristo lo sabemos. Lewis dice que los que no tienen idea, pero existe esa legislación. Bien, ¿entendimos ya cómo se define culpa? Es que antes de ir a los tipos de culpa debimos haber entendido qué es la culpa.
Ahora vamos a los tipos de culpa según el pastor Charles Stanley. Él dice que divide la culpa en 3. Número 1, la culpa buena. ¡Wow! ¿Hay culpa buena? A ver si hemos aprendido bien. ¿Cuál sería la culpa buena? Se me olvidó hacer algo y mi jefe me dice que lo hiciera. No, definámosla. No la apliquemos ni la ejemplifiquemos. Definamos la culpa buena. La convicción. Ocupemos palabras de Luis, mejor para no perdernos. ¿Perdón? Conciencia, ley moral o ley natural. ¿Por qué esa culpa es buena? ¿Quién la puso ahí? ¿Quién la puso? Vamos, ya leímos a Luis. ¿Quién puso esa ley natural? Dios. ¿Con qué propósito? Darse a conocer. Más que darse a conocer, que el hombre no se destruya a sí mismo. Porque recuerde que matar provoca asesinatos, genocidios y violencia engendra violencia. Entonces la ley natural está ahí para que no se destruya el hombre a sí mismo. Dios inventó y diseñó esa culpa en nuestros corazones para confrontarnos contra lo que está mal, para llamar nuestra atención y que pidamos perdón, no solo a Dios, sino también a aquellos a los que hemos lastimado, aquellos a los que hemos ofendido. Dios pone esa ley para que nos retractemos, para que compensemos el daño, para que intentemos corregir lo que hacemos mal. Y en semejante contexto, esa culpa es buena. Imagínense si no sintiéramos culpa, si no sintiéramos esa culpa, ¿cómo viviríamos? No, ya no viviríamos, ya nos habríamos destruido. ¿Por qué? Porque no sentimos ninguna culpa. Así que esa culpa es buena. Oiga, pastor, está diciendo que está bien sentir culpa. La culpa que Dios diseñó para confrontarnos con el pecado, claro que es buena. De otra forma, no podríamos ver al Señor. Bien, hay una segunda culpa, que es más bien sin culpa. Estoy jugando con las palabras. ¿Cuál es la segunda culpa? Aquella que algunos ya no sienten. Les pregunto, ¿por qué la mayor parte de ustedes ni siquiera soñarían con matar, con robar, ni con cometer adulterio o fornicación? ¿Por qué ni siquiera se cruzaría eso por su mente? Porque la ley natural ha puesto en nuestros corazones que eso está mal. Y por el temor a Dios que sentimos, entonces esa ley natural se ha fortalecido y sabemos que nosotros no podemos hacer eso. Ok, les pregunto, el 80-70% de personas que no son parte de la comunidad cristiana a la que usted pertenece, es decir, en su trabajo, en su universidad, en su barrio o colonia, ¿esas personas se sienten igual que ustedes ante esos pecados? Para muchos de ellos, la fornicación ni siquiera es un pecado. Por esa razón, a veces hasta algunos padres recomiendan a sus hijos, no, mire, usted tiene que tener experiencia antes de ir al matrimonio.
Usted está muy joven. ¿Cómo se le ocurre casarse a los 22, a los 23 años? ¡Viva! ¿Saben qué significa eso de viva? Haga lo que quiera. Bueno, tenga unas 4 mujeres por año. En los siguientes 6 años serán 24. Y probablemente con una experiencia de 24 diferentes cuerpos, usted tiene ya suficiente vivencia como para tomar una decisión. Después haga un salto, una conciliación y diga, de estas 24, ¿cuál prefiero? ¿Sienten culpa por esas 24 mujeres? ¿Sienten culpa por ir a un prostíbulo, a un nightclub? ¿Sienten culpa por drogarse? ¿Sienten culpa por alcoholizarse? ¿Sienten culpa por hacer negocios ilícitos? ¿Sienten culpa por darle un puñetazo al vecino? No sienten culpa. ¿Por qué? ¿Porque la culpa ya no existe? No, sí existe, pero ellos la han cauterizado. Pablo le llama a eso que han cauterizado la conciencia. La conciencia ya no les habla, ya no sienten culpa, pero no porque no hable. Hay que entender el verbo cauterizar. Cauterizar es tomar un hierro, ponerlo al fuego y cuando ya está al rojo vivo, quemar el tejido. Eso es cauterizar. ¿Qué pasa cuando se quema el tejido? Es prácticamente tejido muerto. No va a tener infección ni bacterias porque dejó de vivir. Han cauterizado la conciencia. Estas personas, por supuesto, los cristianos, bueno, eso juzguen ustedes después, me estoy adelantando. Estas personas que han cauterizado la conciencia ya no sienten culpa y ellos son los más peligrosos de este planeta. Les citaré un ejemplo sencillo. Los que matan sin sentir responsabilidad alguna. Pueden dormir. Pueden comer y después de matar pueden sentarse en la mesa y reír. Cauterizaron la conciencia y por eso son los más peligrosos. Ahora, déjenme preguntarles algo con connotación teológica que quisiera la respondan, especialmente los que no sienten culpa dentro del cristianismo por cometer pecados que saben que la Biblia dice que es pecado. Pero comen sin preocupación alguna, duermen, dicen ellos, muy bien, sonríen a carcajadas, pero no están durmiendo con su esposa. No están dando el dinero justo a sus hijos. No están pagando lo que deben. Pero estuvieron el domingo en la iglesia. Si son jóvenes, se acuestan con su novia o novio, si es que lo son, si es que son novios. Y usan todo tipo de vocabulario sucio. Pero cuando usted les pregunta, ¿cómo está? Ellos dicen, bueno, de vez en cuando los que andamos cargando culpa, decimos, ¿y cómo es que está tan bien? Le envidio, se ríe de todo mientras yo me siento un tanto deprimido. Les pregunto, ¿por qué es que ellos no tienen culpa? ¿Por qué no sienten culpa? Porque tienen la conciencia cauterizada. ¿Quiénes pueden cauterizar la conciencia? Los que no están ya por la ley natural. Los que no tienen el Espíritu de Dios.
Porque el Espíritu de Dios no nos dejará en paz si estamos contristándolo. Nos gritará, ocupará la culpa y nos quitará el sueño. El Espíritu Santo nos quitará el hambre. El Espíritu Santo nos quitará la paz. Porque ahí es donde actúa la culpa buena, la que nos confronta con el pecado. ¿Me estoy dando a entender? Pastor, ¿por qué está relacionando esto? Bueno, estoy tratando de decirles a todos aquellos que están abiertamente viviendo en pecaminosidad, sin sentir culpa alguna, deben preguntarse si el Espíritu de Dios está en su corazón. No veo cómo alguien que ame a Dios puede vivir bien lastimando a quien ama. Perdonen, la ilustración es burda pero útil. Bueno, voy a preguntarte, Dani, decime a alguien a quien ames mucho, perdidamente. A mi papá. Ok, amas a tu papá. Suponete que por cualesquiera razones, esta noche, antes de venir, en el teléfono le gritaste y le dijiste 2 groserías. ¿Por qué? Porque se las tenía ganadas, pastor. ¿Cómo te sentís? Ya no puedo hacer eso, después cuando lo digo me siento culpable. Te sentís culpable de haberle dicho las 2 groserías que merecía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo pone. ¿Por qué lo amás? Por eso te duele lastimarlo. Que en el ratito te provocó, que tu rebelión lo provocó, las circunstancias, pero la culpa te empieza a decir, no vas a disfrutar la comida. La culpa te roba la paz y al momento de cerrar tus ojos ves a tu papá. Ay. Y como esa culpa te confronta con el pecado, querés agarrar el teléfono y llamarlo y decirle, papá, lo siento, pero a la vez tu pecado te dice, no, que se aguante, se lo tiene merecido. Bueno, pero está esa guerra. Los que no tienen esa guerra es porque el Espíritu de Dios no les confronta. Es que solo lo entristecieron, lo acallaron o nunca estuvo. Buena pregunta, ¿verdad? Pero es para cada quien responder. Pastor, por favor, llegue a la tercera culpa porque no me place ninguna de las primeras 2 aún. Bueno, ya hablamos de la culpa buena, ya hablamos de los que no sienten culpa, ahora hablemos de la culpa mala. Wow, ¿hay culpa buena? Sí, por contraste. ¿Qué digo culpa por contraste? Si hay culpa buena, debe haber culpa mala. Ahora, ¿quién puso la culpa buena? ¿Quién entonces pone la culpa mala? Satanás. Escrutopo. ¿Para qué es la culpa buena? Para confrontarnos con el pecado y corregir. ¿Para qué es la culpa mala? Para condenarnos y mortificarnos. Esta es la trampa de Escrutopo. Exactamente. Esta es la herramienta con la que destruye a los niños a los 4, 5 o 10 años, cuando sus tontos padres les dicen, por tu culpa me dejó tu papá. O por tu culpa mi mamá se va. Ustedes, papás, aunque no es el caso, deberían estar procesados por un crimen de lesa humanidad. Porque esos niños no tienen culpa. Pero en fin, Escrutopo ocupa la culpa mala, la rabia que usted tiene por el problema marital, y se proyecta contra el niño.
Oh, pastor, ¿por qué eso es ¿por qué lo pone como un crimen tan grave? Porque ese niño ya está condenado para toda la vida. Que siendo tan pequeño, sus padres arruinaron la vida por culpa de él. Así ha crecido. Increíble, ¿no? Esta es la culpa que Scrutopo ocupa. No, esta vez es Babalapo. Esta es la culpa que Babalapo ocupa para decirle a la mujer estéril: Dios no te ama. La mejor prueba es que de los miles de millones de mujeres en el mundo, tu vientre es uno de los poquísimos que no pueden concebir un bebé. Estás maldita. ¿Cómo se siente esa pobre mujer? Esa es la culpa que ocupa Satanás para decirle a una mujer con un bebé de 4 meses en su vientre y que lo pierde. Dios no quiso favorecerte con ese bebé. Dios te rechaza. Esa es la culpa que ocupa cualquier demonio para destruir, mortificar y condenar. Y esa es la culpa con la que usted y yo tenemos que batallar. Le quiero dar un listado de las cosas que esa culpa nos propina, porque es probable que usted o yo estamos viviendo ahí y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. 1. Nos hace creer que Dios tiene un juicio inminente sobre nosotros y que uno de estos días nos va a llegar. Sos culpable, te la tiene guardada. Creo que esta es la culpa que hace creer a algunos: mire, me extraña que no me haya dado una grave enfermedad. Yo sé que eso es lo que merezco. Bueno, y vive con esa culpa. 2, nos hace creer que el mundo, uno de estos días, nos va a caer encima por nuestro pasado. Y es que basta con revisar, especialmente entre más años tiene una persona, más pasado tiene que esconder. Así es que entre más años tiene, más Satanás ocupa su pasado para decirle: ¿y qué? ¿Pensás que esos adulterios ya se te borraron? ¿O pensás que esas veces que estuviste en un prostíbulo desaparecieron del expediente de la vida? ¿O pensás que toda la droga que consumiste ya se acabó? Uno de estos días la vas a pagar. 3, eso nos provoca angustia, depresión, que es totalmente opuesto a la paz. ¿Sabe cuál es una forma de distinguir a una persona que está oprimida por la angustia y la depresión? Su forma de caminar. ¿Cómo camina regularmente una persona que está oprimida por la angustia y la depresión? Sus hombros caídos y su cerviz cabizbaja. No, ¿cómo camina una persona feliz? Con paz, su cerviz erguida, una sonrisa. Ayer tuvimos que ir de emergencia al dentista por mi hija pequeña, y cuando veníamos al regreso en el camino para Patmos, aquí en la colonia,
venía una señora caminando, ¿te acordás cuando te dije? Mira cuánta tristeza denota su caminar. ¿Saben? Es más de 2 kilómetros lo que tenía que caminar esa mujer. ¿Saben que venía con los brazos cruzados caminando? Venía así. Yo le dije a Jenny, cuánta tristeza debe estar llevando sobre sus brazos. La culpa, la incertidumbre. Ojalá me equivoque y no esté cerca y solo fue un ejemplo aislado. Nos agota, nos hace débiles, nos hace sentir inseguros. ¿Sabe que en consejería yo he conversado con chicas no mayor de 35, 38 años, otras de 25? Son buenas cristianas, con todo respeto digo esto, son atractivas, buen trabajo. Y cuando les hago la pregunta, pero ¿usted por qué está en esa relación con ese hombre casado? Saben que con mucha frecuencia responden, no solo lo amo, pastor. ¿Usted cree que yo puedo encontrar a alguien en mi vida mejor? Y yo me pregunto, pero ¿por qué no? Si apenas tienen 25 o 35 años. ¿Por qué no pueden encontrar algo mejor? Porque la culpa de su vida sexual activa del pasado o del presente escrutó por la culpa para decirle que usted no vale nada y que nunca un hombre le va a dar su apellido. Además, usted viene de un hogar disfuncional en donde su papá dejó a su mamá. Wow. Nos hace duros con las personas. Creo que los psicólogos llaman a esto proyección como mecanismo de defensa. Algunas personas son duras porque la vida es dura con ellas. Y claro, la culpa les hace duros. Como viven mortificados y angustiados, proyectan su angustia y su mortificación lastimando a otros, siendo duros con otros. Nos vuelve patéticos. Eso significa miserables. ¿Han escuchado ustedes esto? Si un día de estos alguien rifa una paliza, esa me la gano yo. ¡Wow! Esperan palizas de la vida, no esperan ganarse la lotería. Creo que están sonriendo porque dicen, sí, tengo 1 o 2, o lo que es peor, yo ya dije eso varias veces. La culpa. Algo así como parece que estamos predispuestos a recibir palizas, no a recibir bendición. Y las que yo diría las 2 peores, nos impide la oración. Porque la oración es el tiempo de intimar con Dios. Pero como la culpa mala nos dice que Dios no nos acepta, que Dios nos rechaza. Entonces, ¿para qué voy a hablar con Dios? Que es lo que he encontrado con muchos de los que se alejan del Señor y se alejan de la iglesia. Cuando al fin les veo, les llamo, pastor, ¿para qué voy a ir? Es probable que la comunidad religiosa de la iglesia te rechaza. Pero yo no he encontrado ningún versículo que Dios te rechace. Y la última, que dije de las peores,
nos propina enfermedades físicas. Y ahora yo no necesito extenderme en eso porque con la pandemia ya lo sabemos. Nos han dicho que el estar preocupados, con miedo y todo esto debilita nuestro sistema inmunológico y que eso le da un hábitat al virus para destruirnos. Y la culpa nos hace sentirnos enfermos. Pastor, usted está inventando todo eso. ¿Recuerdan lo que dijo David cuando no había confesado su pecado? Hasta mis huesos se han secado. Bueno, hasta aquí no es lo más importante. Lo más importante son los 3 puntos que siguen. Wow, 3, pastor, sí, pero no me tardo con ellos. ¿Cómo me libro de esta mala culpa? Porque ya sabemos que no queremos la segunda. Es decir, nosotros sí sentimos culpa. Y la primera la necesitamos, la que viene de Dios. El punto es cómo me libro de la tercera, de esta mala. Bueno, número 1. Entendimiento de lo que significa la muerte expiatoria de Cristo. Regresemos al libro de Crónicas y el sacerdocio. ¿Cuál era la función principal del sacerdocio? Ministrar la expiación. ¿Cuál es la expiación? Librar de la culpa. Entonces tenemos que entender que el Señor Jesucristo es nuestro sacerdote y nuestro chivo expiatorio. Él dice: ya no tenés culpa, porque yo pagué tu culpa. Él dice que ha puesto nuestros pecados tan lejos del oriente como del occidente y que los ha metido en lo profundo del mar, que Escrutopo disfruta sacarlos de ahí, ponerlos en nuestra frente, enrostrarnos y decirnos lo que hicimos. Es asunto suyo a quién va a hacerle caso, si a Escrutopo o a nuestro Señor. El primer punto es entender que humanamente no podemos hacer nada. De hecho, mire, un ejemplo con no podemos hacer nada humanamente hablando. Un hombre que maltrató a su papá o a su mamá, y su papá y su mamá ya están muertos. ¿Cómo puede lidiar contra esa culpa? ¿Puede enmendarlo? Está muerto. Por eso es que están en el cementerio muchos, no todos, pero muchos, van al cementerio a pedir perdón, porque no pidieron perdón cuando estaban en vida. Pero ya está muerto, no te va a escuchar. Humanamente no podés hacer nada. No podemos hacer nada humanamente hablando con una expareja a la que ya lastimamos. Peor, si ni siquiera quiere escucharnos. El pastor está hablando de un divorcio, entre otros. Pero también estoy hablando de usted, joven, que se acostó con esa niña nada más por el placer sexual. Ok, agarra el teléfono. Iba a decir un nombre, pero no quiero ser necio. Así es que, fulana, por favor, escuché hoy que debo arrepentirme y pedir perdón por mis pecados. Mira, te quiero pedir perdón porque me acosté con vos el año anterior. ¿Qué creen que hará esa mujer? Ni siquiera creo que va a contestar el teléfono. Y si está cerca, te lo va a aventar. No puedes resolver humanamente hablando. Eso no tiene retroceso. Como el aborto no tiene retroceso. Hay cantidad de cosas en la vida que no hay retroceso. Humanamente hablando, no se puede hacer nada. Pero en Cristo no tenés por qué hacer nada. Porque Él ya pagó.
hay un chivo expiatorio. Eso es la expiación, entenderlo. Pregunto, ¿me he dado a entender? ¿Cuál es el primer punto? Entender. Segundo punto, aceptar en nuestro corazón ese entendimiento. Una cosa es entenderlo y otra cosa es aceptarlo. ¿De qué está hablando ahora? ¿Recuerdan cuando el rey Saúl fue llamado cuando era un muchacho y fue llamado para ser rey? ¿Recuerdan a qué se dedicó él? ¿Nadie recuerda esa historia? ¿No? Bueno, yo les recuerdo. Él siguió cuidando mulas, a pesar de que ya era rey delante de Dios, delante de Samuel y delante del pueblo. Y aún en su coronación, ¿saben que no quería subir al estrado? Porque él no aceptaba que él era ya el rey ungido por Dios. Es un ejemplo para decirles, ya entendimos lo que significa expiación, pero no basta con entenderlo. Ahora hay que aplicarlo a nuestro diario vivir y aceptarlo. Pastor, ¿eso es lo mismo que aceptar a Cristo? En parte. Digo en parte porque los que nunca han recibido a Cristo, ese es el primer paso. Pero nosotros los que ya lo hemos recibido, ahora nosotros debemos aceptar ese perdón. Debemos entender que hay consecuencias por nuestro pasado, consecuencias por nuestros pecados, pero esas consecuencias no es porque Jesús viene con un castigo por lo que hicimos. Él ya nos perdonó. Esas consecuencias vendrán porque es parte de la vida. Pero ya no tenemos por qué hacer caso de que Scrutopo dice que el Señor Jesús no nos perdona. Al contrario, cuando las consecuencias vienen, el Señor Jesús dice que está ahí para darnos paz. Está ahí para consolarnos y está ahí para ayudarnos. Pero habrá que aceptarlo. Y finalmente, al aceptar ese entendimiento, convertimos el error en bendición. ¿Por qué, pastor? Bueno, no nosotros, el Espíritu Santo. Porque nuestro pasado y nuestro error se convierte en nuestro testimonio para edificación de otros. Y ahora nosotros podemos decirles a otros, Cristo no te está reprochando. Pastor, todo esto pareciera tan bueno, pero como que si lo está inventando. Por favor, déjeme poner el simple ejemplo. El apóstol Pablo. Si alguien tenía culpas que pagar, era este. No solo fue un asesino de cristianos, estuvo envuelto en el homicidio del primer mártir de la iglesia primitiva. Pero eso lo ocupaba para predicar a Jesucristo. Él no decía, saben, cada vez que yo cierro los ojos para dormir, miro a Esteban diciéndome, espérate que vengas. O miro al Señor Jesús reprochándome por lo que hice. No. Él testificaba lo que el Espíritu Santo había hecho en su vida. Y nosotros lo haríamos también si aprendemos estas tres cosas.